mencionando más que una vez y con razón la Primera Guerra Mundial y su importancia sobre todo nuestro tema. En esta clase vamos a hablar directamente sobre el resultado más importante desde el punto de vista sionista y también del punto de vista de los palestinos. Mucho más tarde, por supuesto, es la Declaración Balfour. Vamos a empezar diciendo la cosa más importante, que mucha gente se equivoca pensando que por llamarla la Declaración Balfour estamos hablando de un señor inglés, a lo mejor aburrido, a lo mejor, no sé, un amante de la Biblia y por ende amante del pueblo judío, y por su soberbia británica él decide otorgar una declaración a donde él prometa a regalar una tierra de un pueblo a otro pueblo porque así le antoja. Y por eso se llama Declaración Balfour, ¿no? Este señor Balfour, que fue, cierto que fue un ministro en su momento, pero solamente es una declaración particular de él, ¿no? Es otra distorsión total de la verdad histórica. Esta declaración no solamente que fue apoyado por el gobierno británico, sino fue endorsado por todos los aliados de Britania en aquel entonces. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Rusia y otros 20 países más que fueron parte de la alianza. No menos importante todavía, en el mismo tiempo, o sea, en el mismo tiempo histórico, estamos hablando de por lo menos un esfuerzo que duró por lo menos 2 años hasta que fue declarada esta declaración el 2 de noviembre de 1917, casi exactamente un año antes que se terminó la guerra, cuando nadie sabía cómo va a terminar, y eso tiene importancia, por supuesto, pero paralelamente a este esfuerzo que dio para conocer más que todo en los corredores del poder en Britania, tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno, entre una lucha entre sionistas y antisionistas, sean judíos sionistas o judíos antisionistas o británicos sionistas y británicos antisionistas. Bueno, paralelamente a todo este esfuerzo, también en Alemania, el otro lado de la batalla, de la frontera, también estaban trabajando para otorgar a los judíos una suerte de declaración Balfour. Claro que no lo iban a llamar así, pero la idea de la declaración Balfour, enseguida vamos a analizar el contenido de esta declaración, es otorgar el derecho a los judíos, después, una vez que termine la guerra, tener su hogar nacional en su tierra milenaria, es decir, en Eretz Israel. Bueno, ¿de qué es la composición? ¿De qué se trata? Otra vez, la declaración es totalmente accesible en el Internet. Está el documento original, ¿no? O sea, una copia del documento original. Por supuesto, se lo pueden leer en inglés, está traducido a cualquier idioma, es muy sintético, tiene menos de 100 palabras y está dirigido al representante del movimiento sionista en Inglaterra, que es James Rothschild. Y otra vez hay gente que dice, bueno, un británico aburrido está otorgando un pedazo de tierra, un territorio a un judío rico, y es como si están como en la época de la esclavitud, que la gente blanca rica estaban vendiendo mujeres negras de uno al otro. No, es una fantasía que no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. Otra vez, un documento que no solamente fue endorsado por todos los aliados de Britania, sino fue el corazón del mandato que después fue otorgado por la Liga de las Naciones, que digamos que por lo menos en aquel entonces todavía era un instituto genuino, en el sentido que la gente que lo han creado y la han liderado creían que realmente se puede haber una
cooperación internacional a base de unas reglas de justicia, de moralidad, como en este caso el derecho de los judíos a tener su autodeterminación, que no es ni más ni menos más justa que lo de los polacos o de los italianos o de los árabes, pero en una forma egalitaria y una forma de una mutualidad, ¿no es cierto? Entonces, la idea que un país enorme como Rusia tiene el mismo derecho internacional como Luxemburgo, o como Andorra, o como Honduras, ¿no? Porque la cuestión no es quién más rico, quién más, o sea, eso se llama progresismo de verdad, ¿no? No una pelea de política de identidades, ¿no? Un progresismo de verdad, desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX, de crear un sistema donde los flojos, ¿no? Entre comillas, los chiquitos, no entre comillas, como Luxemburgo, tengan el mismo derecho de voz, igual como la Rusia o como la Gran Bretaña. Entonces, de eso se trata la declaración Balfour o la declaración que los alemanes, por su parte, trataban de otorgar también, de declarar también, en el caso que ellos serían los ganadores, los triunfantes en la Primera Guerra Mundial, o lo que se llamaba en aquel entonces la Gran Guerra. Bueno, ¿de qué es la composición de esta famosa declaración? Que muy poca gente lo molestan a leerla, aunque son menos de 100 palabras. Esta declaración tiene 3 capítulos, es increíble, ¿no? Menos de 100 palabras y ya son 3 capítulos o 3 asuntos que cada uno en sí mismo tiene importancia y los 3 en conjunto hacen la declaración lo que es. La primera sección habla claramente del compromiso que tiene el gobierno, o sea, el Estado, el Imperio Británico, a asesorar a los judíos a tener su hogar nacional en la tierra de Israel. Fíjense una cosa muy importante, los sionistas querían que la formulación de esta palabra sea al revés. Ellos querían que la declaración diga que la tierra de Israel es el hogar nacional de los judíos. Los británicos, los gobiernos británicos, por la polémica que se armó alrededor de la idea de otorgar una declaración, y repito que eso es una pelea política que duró por lo menos 2 años. Entonces ellos, por las presiones de distintos lados, decidieron achicar este compromiso, cosa que el mandato lo va a cambiar totalmente, lo va a poner al revés. Pero la declaración Balfour habla claramente que un hogar nacional va a ser facilitado en la tierra de Israel. Eso significa, ya se podemos ver la idea de la partición, ¿okay? Porque uno puede entender claramente que si en la tierra de Israel va a haber un hogar nacional judío, en otra parte de la misma tierra pues podemos imaginar un hogar nacional palestino. Bien, ese sería el primer elemento de la declaración. La segunda está hablando claramente que este proceso de la construcción de un hogar nacional del pueblo judío, sí, se habla del pueblo judío en Eretz Israel, no va a perjudicar los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos religiosos de la gente que ya vive en esta tierra, es decir, en una sola palabra, más que todo árabes. No había solo árabes, habían también drusos, habían también circasianos, hay muchos elementos sociales en Israel, eso no, en la tierra de Israel, eso no es la cuestión, pero es sobreentendido que la gran mayoría, por supuesto, eran los árabes. Entonces, fíjense muy bien la formulación, que este proceso de la construcción de un hogar nacional no perjudica los derechos sociales y religiosos, no los derechos nacionales.
porque la autodeterminación de los árabes, según esta declaración y después según el mandato británico, va a concretizar en otros lugares. ¿Ok? Entonces ya tenemos la segunda sección, segundo elemento de la declaración. Y después viene la tercera, que este proceso no va a perjudicar los derechos civiles de los judíos que viven en cualquier lado del mundo y no quieren ser parte de este hogar nacional. Y eso, con eso, la sección número 3 más o menos equivale, no más o menos, exactamente equivale a la sección número 2. Igual como Bretaña es el Estado-nación de los británicos, y eso no significa que los pakistanos o los, no sé, inmigrantes de Japón pueden ser ciudadanos en Britania, y lo pueden, y lo podían ser en aquel entonces, y lo podían ser hoy. Es decir, estamos hablando de una mayoría de británicos, sin entrar a las diferencias entre escoceses y galles y gallegos y, bueno, y irlandeses. Bueno, sin entrar a todo eso, tenemos el Imperio Británico, una gran mayoría de británicos y minorías que tienen los derechos civiles, sociales, particulares, pero no nacionales. No nacionales. Eso es una cosa fundamental para entender toda la estructura de toda la Europa, porque así es en el caso de Alemania de hoy y de Polonia de hoy y de Hungría de hoy y de Irlanda de hoy y Holanda y Dinamarca, etcétera, etcétera. Estados, naciones democráticos, a donde por un lado el Estado está ligado, pertenece, entre comillas, en el caso de Grecia, al pueblo griego. Por el otro lado, cada uno que vive allá puede ser inmigrante de Nigeria o de Argentina, tiene todo el derecho social y civil y particular no nacional. Eso es la idea de la declaración Balfour. Entonces, esta declaración que fue declarada en el 2 de noviembre de 1917, el contexto histórico es justamente cuando las fuerzas del ejército británico están logrando de penetrar en el sur de Israel, la línea entre Gaza y Beersheba, la batalla decisiva en octubre, unos días antes de la declaración Balfour, fue en Beersheba, donde las fuerzas del ANZAC, los australianos y los Nueva Zelanda Corps, ANZAC, ellos lograban con sus caballos, increíble, ¿no? Caballos en la Primera Guerra Mundial, ellos más que todo eran los protagonistas del triunfo, del futuro triunfo que tenía el ejército británico. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque en la polémica entre historiadores hay algunos que dicen, bueno, con todo el gusto de poner el enfoque sobre el amor que tenían muchos británicos, es cierto que muchos británicos tenían amor a la Biblia, y por eso, por ejemplo, Balfour, que fue un gran admirador del pueblo judío por su amor a la Biblia, entonces los otros historiadores dicen que con todo el respeto a este elemento en la historia de la Declaración de Balfour, la cosa más importante fueron los intereses particulares en un momento particular, en una crisis, en un momento muy bajo durante la Primera Guerra Mundial. Y la idea fue que, según esta interpretación, lo cual yo lo estoy apoyando totalmente, no estoy diciendo que el otro elemento, digamos, sentimental, para llamarlo así en una sola palabra, no tiene importancia. Sí tiene importancia, pero hay que tener en cuenta que muchos británicos, al amar a la Biblia, por ser anglicanos, es decir, protestantes, y por eso leer la Biblia directamente, no a través de un pastor, es fundamental. Muchos británicos podían amar la Biblia, pero odiar a los judíos. Había antisemitismo en Britania, ¿no? Entonces, no es automáticamente, si uno ama la Biblia, ama al pueblo judío. No tiene, a veces no tiene absolutamente nada que ver.
A veces sí, a veces no, pero si en el momento que algo es, puede ser que sí, puede ser que no, ya no es automático. Entonces uno no puede utilizar el argumento sentimental para explicar la declaración Balfour. Entonces tenemos que utilizar otros elementos y en este caso los historiadores hacen la cosa adecuada cuando dicen, bueno, ¿en qué momento fue? ¿Qué momento fue qué fue el contexto? No el texto, sino el contexto. El contexto fue bastante claro. En un momento muy bajo en la historia de la Primera Guerra Mundial, bajo por ambos lados. En fines de 1916, las batallas de Verdun, morían 8.000 personas por día. Cada día 8.000 personas, perdónenme el uso de mala palabra, al pepe, ¿no? Al pedo, como dicen los argentinos, sin ningún el logo, sin ningún cambio. Entonces, en el gobierno en Inglaterra decían, bueno, tenemos que terminar con eso. Y la única forma, si no queremos dar por vencidos, cosa que nadie va a hacer hasta que no le queda otra, tenemos que cambiar el paradigma. En lugar de seguir mandando miles y miles y miles de jóvenes ingleses, franceses y más a morir, entonces en el oeste de Europa tenemos que cambiar el paradigma y tratar de terminar la guerra de la puerta trasera. En este caso sería la frontera de Eretz Israel. Entonces, o sea, atacar al Imperio Otomano y con eso crear presión sobre el aliado más importante del Imperio Otomano, que es los alemanes, y con eso cambiar el rumbo de la guerra. Y eso fue el contexto, y por eso el gobierno británico empujó la declaración Balfour, diciendo que con esta declaración ya los judíos, más que todo en Estados Unidos, que en aquel momento, en este momento, o sea, durante de 1916 era neutral, los Estados Unidos eran neutrales, entonces con una declaración de este índole, la opinión pública de los judíos en Estados Unidos va a empujar su gobierno a ir a la guerra, a unirse a la guerra al lado de los aliados, y con eso ya mejorar los chances de los aliados a triunfar. Entonces, eso es el contexto. Del mismo contexto sale otra cosa que tiene mucha importancia en relación a la declaración Balfour. Los británicos también buscan una alianza con los árabes contra los otomanos. Y para esta alianza salen con tipo de acuerdos que son conocidos bajo el título la correspondencia entre Hussein, que fue el líder árabe, y McMahon, que fue el delegado británico en Egipto, que en aquel entonces fue parte del Imperio Británico. Y muchos años después, unos 20 años después, es decir, los años 30, se inventó una mentira que no tiene absolutamente nada que ver con la historia real de 1916, 1915, 1917, esta época, que la declaración Balfour tiene el mismo peso como esta correspondencia, o mejor dicho, que esta correspondencia, es decir, el compromiso entre los británicos y los árabes, tiene el mismo peso como el compromiso entre los británicos y los judíos, y por eso los malditos británicos estaban vendiendo la misma tierra a ambos lados, y por eso el conflicto. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Este compromiso que tenían los británicos con los árabes no se trató en absoluto. El territorio de Eretz Israel es una cosa. La otra cosa es que este compromiso fue colgado en una condición, que si las fuerzas de los árabes van a ayudar a los británicos a empujar a los otomanos hacia el norte, o sea, fuera de la región, ahí los británicos van a considerar una ayuda política después que la guerra haya terminado.
en lo que pasó en la realidad es que en lugar que los árabes ayuden a los británicos tenían que salvar los árabes del ejército otomano. Y paralelamente tenían que invertir billones de libras esterlinas en oro para salvar las fuerzas de Hussein, mientras los judíos, por una inversión de 25.000 libras esterlinas, lograban armar en Eretz Israel un servicio de inteligencia que ayudó mucho a través de Aaron Aronson. Vale la pena leer su historia, su biografía en el internet. Entonces ayudaban muchos a los británicos a triunfar en su batalla contra los otomanos. Así que otra vez pasaban los 20 minutos, un poco más. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.